tal? Aquí Lawyer in the Art, una vez más haciendo el derecho simple con un video nuevo para el canal que yo creo que les va a gustar mucho, y es una historia de algo que me sucedió a mí con un cliente. Así que antes de comenzar, recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal. Y esta historia va como sigue. Los abogados se dice que a veces abusamos, que somos personas sin corazón, muchas veces que engañan a las personas, y eso es una verdad a medias porque hay un porcentaje que sí lo hace, la gran mayoría no. Pero lo que nadie dice es que los abogados somos de los profesionales más engañados por sus clientes. Y eso justamente me pasó a mí. Y la historia va como sigue. Yo tenía un cliente ya de confianza, era una persona que iba de manera consuetudinaria a mi oficina, o sea, de manera habitual y rutinaria. Ya mi secretaria ni siquiera le preguntaba a qué iba, simplemente a veces iba incluso sin cita. A ese nivel de confianza estamos hablando, y él me esperaba ahí sentado sin problema. Punto es que él me apodera o me contrata para que yo le recuperara una suma de dinero que le debía un tercero a él, y hasta ahí todo bien, todo perfecto. Tuvimos que hacerlo de manera litigiosa porque la otra persona no quería pagar, y eso suele suceder. Duramos más o menos 4 años y algo en litigio, hasta el punto de que el abogado de la otra parte se me acerca y me dice: mira, ya estamos dispuestos a negociar. Nosotros desde el primer día estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo, y a ese punto ya teníamos 2 sentencias a favor, que cualquiera se llenaría de ego y diría no voy a negociar, pero lo que mejor le conviene a las partes siempre es llegar a un acuerdo y no perpetuar un litigio, porque al fin y al cabo resulta mucho más costoso para las personas. Pero ya ese es otro tema. Ese abogado y yo trabajamos en conjunto el acuerdo, y recuerdo que llegamos a pautar como fecha de firma un viernes. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, yo cito a mi cliente un miércoles, me parece, a la oficina, y le digo: vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas, y uno de esos puntos incluía el pago de mis honorarios. Y adivina qué, mi cliente no me respondió, no me devolvió llamadas, tampoco fue a la reunión, y yo pensé, algo anda mal. Y efectivamente así fue. Miércoles en la tarde recibo una notificación donde, en resumen y en palabras llanas, para que tú me puedas entender, él decía que ya no quería que yo fuera su abogada y listo, que ya él tenía otro abogado. Pero en mi país el legislador fue muy sabio, y para tú desapoderar o despedir a un abogado tienes que pagarle primero sus honorarios, cosa que ese señor no hizo. Pero claro, como ya él pensó que tenía el problema resuelto, que ya iba a firmar su acuerdo el viernes, le iban a pagar, ya él entendía que no tenía que pagarme a mí, y nada más fuera de la verdad. Lo grande del caso es que no contaban con mi astucia, porque esa misma noche yo trabajé en varios documentos para notificarle, y uno de ellos era: si yo no cobro, tú tampoco. En resumen, que yo me oponía a que ese tercero le pagara a mi cliente porque él me debía un dinero a mí. Y ya con esa notificación, el tercero no puede pagarle a mi cliente a menos que un tribunal lo ordene. Entonces, como dicen en mi país, yo tranqué el juego. Parece que él ni su nuevo abogado se lo esperaba. Efectivamente, no pudieron firmar acuerdo, tampoco le pagaron, y lunes siguiente me notifican una demanda en referimiento, en levantamiento de esa oposición. Yo voy a esa primera audiencia y se acerca el nuevo abogado de mi cliente o ex cliente para decirme que no tienen intención de litigar, sino que quieren llegar a un acuerdo amigable, y yo obviamente no tenía ningún problema con eso. Para no hacer la historia muy larga, finalmente la persona que le iba a pagar a mi cliente me pagó a mí lo que me correspondía, y entonces ya luego ellos arreglaron su situación. Pero imagínate la frustración que es para un profesional luego de trabajar 4, casi 5 años en un litigio, para que venga luego ese cliente, ya que tú tienes la solución en las manos, a desapoderarte solo por no pagarte tus honorarios. La verdad, eso debe contar como el top 3 de las peores traiciones que le puede hacer un ser humano a otro. Lógicamente, yo más nunca he vuelto a trabajar con ese señor, ni lo haría tampoco, a pesar de que luego él me contactó porque parece que tuvo un inconveniente con el otro abogado que contrató y quería que yo lo ayudara, y obviamente no,
yo no me iba a involucrar en eso. Con gente así, lamentablemente, uno no debe trabajar, uno debe tratar de elegir muy bien sus clientes y sobre todo saber el valor profesional y humano que tú tienes. Así que yo quiero que tú me comentes qué tú hubieras hecho si te hubiera pasado esa situación. Afortunadamente, uno como abogado, estudioso, sabe lo que tiene que hacer, conoce los procedimientos y los pasos que debe llevar, pero aún así es una situación bastante frustrante, porque hay algo que a veces los clientes como que pasan por alto o no tienen en cuenta, y es que los abogados también somos seres humanos, que vamos al médico, que pagamos facturas, que tenemos deudas también. Y así como eso me pasó a mí, le pasa a miles y miles de abogados diariamente. Lamentablemente muchas personas no se toman el trabajo del abogado tan seriamente como debería hasta el momento en que deben pagarle. Y eso es muy irónico, porque tú buscas a un abogado para que te resuelva un problema y ya cuando tú lo tienes resuelto, que vas a cobrar, entonces tú no quieres pagarle a la persona que lo resolvió. Definitivamente eso yo no lo voy a entender nunca, pero son cosas que pasan. Y yo creo que eso es una lección importante para los abogados nuevos, que esto lamentablemente sucede muy a menudo y es uno de los riesgos de ejercer el derecho. Y yo quiero saber qué piensan ustedes de eso que me sucedió, qué hubieran hecho ustedes. La verdad fue una situación muy frustrante en la que no quiero verme más nunca en la vida, pero son cosas que pasan. Así que si quieren que les comparta más historias de cosas que me han pasado en estos casi 13 años de ejercicio profesional, coméntenme debajo. Y hasta aquí el video de hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita, compártelo con tus amigos y nos veremos en el próximo.